Listo, entonces vamos a empezar con este tutorial acerca de los ejercicios en RStudio, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es abrir RStudio, nos vamos a File, vamos a importar dataset, vamos a From Excel y lo que vamos a hacer es importar, en este caso, la base de datos. Yo la tengo aquí, la tengo con nombre base. Automáticamente me genera una vista previa, nos damos cuenta que todo está muy bien, entonces le vamos a dar en importar y ya tengo mi base de datos, ¿no? Entonces lo primero que yo voy a hacer es mostrar por consola mi base de datos. Para eso voy a ejecutar el comando str y dentro del paréntesis voy a poner el nombre de mi base de datos, que se llama base, ¿no? El nombre de la base de datos siempre aparece aquí. Entonces le doy enter y automáticamente me sale en consola la base de datos que yo tengo aquí. Ahora, como primer ejercicio vamos a realizar la tabla de frecuencia relativa de una variable cuantitativa. Una variable cuantitativa es cuando los valores de esa variable son números. En este caso, yo voy a utilizar la columna de edad. Entonces es muy sencillo hacer eso. Entonces lo primero que yo voy a hacer es, en este caso, como primer paso, instalar una librería, es decir, un paquete. Entonces le voy a escribir lo siguiente, voy a escribir install.packages, voy a poner entre comillas Agricolae. Lo que me va a permitir Agricolae es trabajar en esto precisamente, es decir, generar las tablas de frecuencia. Le doy en enter, le voy a dar en sí y automáticamente ya me está instalando lo que es el paquete, ¿no? Luego de eso lo que voy a hacer es trabajar con la librería, entonces le pongo library, entre paréntesis, Agricolae, que es el que acabo de instalar. Le doy enter y listo, ya puedo trabajar con esa librería. Ahora, para yo generar una tabla de frecuencias con este tipo de variable cuantitativa, voy a utilizar edad. Entonces, para eso yo voy a hacer los siguientes pasos. Entonces, primero yo voy a asignar una variable. Puede ser cualquiera. Por ejemplo, le voy a poner en este caso, listo. Entonces, lo que voy a hacer es asignar a la columna que yo voy a trabajar, mi base de datos, un nombre. Entonces, le voy a poner, en este caso, S, ¿no? Le voy a poner como S a la variable que va a almacenar de mi columna, perdón, de mi base de datos, que se llama base, pongo el signo de dólar y elijo cuál voy a trabajar, en este caso edad. Lo que hago es la columna edad de mi base de datos le voy a asignar un nombre, que es S. Le voy a dar enter y luego voy a ejecutar el siguiente comando. Le voy a poner un nombre a esta variable que voy a crear, le voy a poner T, le voy a poner un igual y luego voy a escribir lo siguiente, hist, que es para generar lo que voy a trabajar, le pongo paréntesis y dentro de ese paréntesis voy a poner el nombre del objeto que acabo de crear, que es ese, ¿sí? Que almacena la columna que acabo de mencionar. Pongo coma, pongo plot, pongo el igual y pongo false. Voy a dar enter y luego lo que voy a hacer es asignar una nueva variable para que almacene la tabla de frecuencias. Entonces voy a poner, por ejemplo, pp. No importa el nombre que le pongan, igual va a trabajar. Entonces le voy a poner pp es igual a table y dentro de table, en los paréntesis, perdón, antes de table voy a poner punto .frec, que es lo que voy a realizar, la tabla de frecuencias, y dentro del paréntesis voy a escribir el objeto que acabo de crear, que es t, ¿sí? Entonces lo que hace esta línea de comando table.frec es que me genere una tabla de frecuencias del objeto que tengo arriba, que es t. Le voy a dar enter y automáticamente ya está generando. Entonces, para yo mostrar en consola, simplemente digito el nombre del objeto que acabo de crear, que es pp, que almacena la tabla de frecuencias, y le voy a dar en pp. Y automáticamente me genera la tabla de frecuencias de mi columna edad. Entonces, muy sencillo, ¿no? Entonces, aquí está todo detallado. Ahora, si yo necesito trabajar con en este caso, yo quiero generar de esta tabla un histograma. Entonces recuerden que los histogramas son solamente para trabajar para variables cuantitativas. Entonces para eso yo voy a hacer lo siguiente. Para yo generar esto es muy muy fácil, ¿ya? Entonces yo voy a acordarme que el objeto que almacena en este caso mi columna de edad de la base de datos base es ese. Este es el objeto. Entonces con ese objeto yo voy a trabajar. Entonces para yo generar eso es muy fácil, ¿ya? Entonces lo que yo voy a hacer simplemente es generar una nueva ventana de gráfico de punto .new entre paréntesis. ¿Qué es lo que hace de punto .new? Es generarme una nueva ventana para graficar.
Entonces le doy Enter y automáticamente tiene que saltar una ventana. Si no le escoge, simplemente lo vuelven a repetir y ya está. Y les aparece la ventana, ¿no? En esta ventana es donde yo voy a generar mi histograma. ¿Ya? Entonces lo subo acá, lo voy a minimizar y voy a escribir lo siguiente. Para generarlo simplemente voy a ejecutar esta línea de comandos. ¿Ya? ¿Y qué voy a hacer aquí? Como primer punto pongo hist. El hist lo que hace es crear el histograma. Luego abro paréntesis y luego de paréntesis voy a poner el nombre del objeto con el que yo voy a trabajar. Y mi objeto es ese, porque ese almacena a la columna edad de mi base de datos. Entonces le voy a poner ese, coma. El YLAB es la etiqueta que aparece a la izquierda de mi gráfica, que en este caso es la columna de frecuencias. El XLab es la frecuencia, es la etiqueta que aparece en el eje de las X. En este caso lo que va a aparecer en el eje de las X son las edades. Voy a poner edades. El main es el nombre del gráfico que yo voy a mostrar. En este caso lo voy a poner, histograma de edades. ¿Ya? Luego de eso me pide un color, el color de las columnas. Yo le voy a poner, por ejemplo, color rojo. Y el borde de esas columnas le voy a poner color, por ejemplo, color negro. ¿Ya? Y con esto lo que voy a generar es el histograma que yo necesito, ¿no? Entonces le doy Enter y automáticamente me va a generar el histograma. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, aquí está el histograma. Muy sencillo de realizar, ¿no? Entonces, aquí lo que hace es mostrarme a la izquierda la frecuencia de esas edades, es decir, en este caso, cuántas personas tienen esa edad, ¿no? De 20 a 25 años, cuántas personas, de 25 a 30 años, cuántas personas, de 30 a 35 años, cuántas personas, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, si le ven en grande, así se ve el gráfico. Ahora, así se genera un histograma, ¿no? Recuerden que los histogramas solo son para variables cuantitativas. Ahora, si yo quiero trabajar con una variable cualitativa, que en este caso no son números, sino texto, por ejemplo, yo puedo trabajar con el estado civil, ¿ya? Entonces, para yo trabajar con eso, yo voy a realizar lo siguiente. Como primer punto es realizar una fórmula o poner una fórmula que me permita realizar ese cálculo, ¿sí? Es decir, que me diga cuántas personas son casadas, cuántas personas son solteras, cuántas personas son divorciadas. En este caso son los estados civiles que yo tengo. Entonces, para yo generar eso es muy fácil. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es escribir la siguiente fórmula que vemos aquí. ¿Ya? Entonces la fórmula es muy sencilla, entonces yo le voy a poner cualquier nombre, le voy a poner HS por ejemplo, pongo el igual, pongo table, paréntesis y dentro del paréntesis voy a escribir el objeto con el que voy a trabajar. En este caso, antes de realizar la fórmula, obviamente primero hay que asignarle un nombre al objeto. Entonces en este caso yo le voy a poner al objeto nombre de igual y le voy a asignar en este caso base el signo $, y voy a ver con cuál atributo o con cuál columna voy a trabajar. Voy a trabajar con estado civil, entonces pongo estado civil. Lo que hace es almacenarme dentro de la variable de la columna de estado civil de la base de datos, ¿no? Entonces le doy Enter y automáticamente ya tengo la variable. Ahora sí puedo ejecutar la fórmula. Entonces a la fórmula yo le voy a poner cualquier nombre, le voy a poner por ejemplo ww es igual a table, entre paréntesis, el objeto que acabo de crear arriba, que se llama D, en todo lo que diga base, que es esto de aquí, le voy a poner D, porque es el objeto con el que voy a trabajar, con el estado civil. Entonces lo que va a hacer en este caso es calcular cuántas personas tienen cada categoría, es decir, cuántas son solteras, cuántas son casadas, cuántas divorciadas. Entonces la fórmula es la que están viendo ahí, simplemente table, paréntesis, el nombre del objeto que voy a trabajar, dividido para la suma de table, otra vez del objeto que voy a trabajar, multiplicado por 100. Entonces le doy Enter, y lo que va a hacer es, en este caso, es contarme cuántas personas, ¿no? Y luego lo que voy a hacer es redondear ese valor. Entonces para eso yo voy a escribir round, pongo paréntesis, el nombre del objeto que yo acabo de crear arriba de la fórmula, que es ww, pongo coma, y pongo d igual a 2. El d igual a 2 lo que hace es redondearme el valor para que no salga con decimales. Entonces, si le doy Enter, automáticamente me dice, mira,
De personas casadas tienes 34, divorciados tienes 20 personas y solteros tienes 46 personas. Entonces ahora, si yo necesito, por ejemplo, como está en el ejercicio, crear un diagrama de barras de esta tabla, de lo que acabo de crear ahorita, de esta tabla de frecuencias, es muy fácil, es muy muy fácil. Entonces para eso, pongo def.new, listo, entonces genero un nuevo espacio para generar mi gráfico. Entonces ahora lo que voy a hacer es crear una tabla que almacene eso. Entonces lo voy a poner tabla, es igual a table, pongo paréntesis y dentro del paréntesis voy a escribir el nombre del objeto con el que voy a trabajar. Entonces el nombre del objeto con el que voy a trabajar es D, porque D almacena a la columna estado civil de mi base de datos. Entonces le voy a poner D, enter y ya tengo mi tabla. Ahora necesito graficar eso, pero con un diagrama de barras. Entonces para eso ejecuto todo este código. ¿Para qué me sirve este código? El germ barplot me permite trabajar con tablas. Entonces primeramente voy a escribir el nombre tabla, que es el nombre de la tabla de frecuencia. Mi tabla de frecuencia se llama tabla. Luego, en este caso, voy a asignarle categorías, que en este caso son las 3 categorías que tenemos acá, que es casado, divorciado y soltero. Entonces voy a poner casado, le voy a poner divorciado, y voy a ponerle coma, comillas, soltero, que son las 3 categorías que yo necesito. Entonces, aquí mismo están, ¿no? Las categorías que usted va a mostrar, aquí le dice el main, aquí mismo está el título del gráfico, entonces aquí le voy a poner el título del gráfico, le voy a poner diagrama de barras, entre, perdón, dos puntos de estado civil, ¿ya? Luego en el eje de las Y les voy a dejar como frecuencias porque vamos a frecuencias, y en el eje de las X les voy a cambiar como estados civiles, ¿no? Que es lo que yo voy a mostrar. Luego en este caso le voy a cambiar aquí el límite del eje de las Y, le voy a poner en 100 para que el gráfico se vea mejor. Y con eso automáticamente lo que va a hacer es crear el gráfico. Si yo le doy enter me va a crear ese gráfico. Entonces está aquí. El diagrama de barras queda de esa manera. Entonces me dice, mira, casados son 34, divorciados son 20 y solteros son 46. Entonces aquí está cada uno con su respectivo color. Entonces en este caso, obviamente aquí se me fue mal el color del soltero, porque debía asignarle otro color. Me faltó asignarle el color del soltero, simplemente lo que hacía era editarlo aquí, pero ya lo voy a corregir en este momento, es muy fácil. Entonces yo voy a copiar esto igualito, lo voy a pegar aquí y simplemente voy a añadir ese color, ¿no? Importante quitar los más en caso de que usted se equivoque y quiera rectificar. Entonces lo único que me había faltado es esto de aquí. Entonces me faltó el color de los que son solteros. Entonces aquí le voy a poner color blanco. Entonces aquí también lo puedo modificar. A este le voy a poner un color rojo para los que son casados, y los divorciados le voy a poner azul, ¿no? Para que no haya problema. Entonces con eso simplemente le doy enter. Antes de eso, no olvidarse generar la nueva ventana, ¿no? Me estaba olvidando de eso. Déjenme copiar esto, voy a poner de punto new para que genere una nueva ventana, y ahora sí lo pego y enter. Y automáticamente me genera, ¿no? Entonces ahora sí, casado de color rojo, divorciado de color azul y soltero de color negro. Entonces así de fácil se crea un diagrama de barras de una variable cualitativa, ¿sí? Ahora, en este caso voy a trabajar ahora con un segundo. Ahora me toca hacer, dice hacer una tabla de frecuencias con una variable cualitativa y un gráfico de sectores. Gráfico de sectores es un gráfico de pastel, ya, pero ese gráfico de pastel solamente se trabaja con variables cualitativas. Entonces en este caso me serviría lo que estoy haciendo ahorita. Entonces vamos a trabajar con eso, ¿no? Entonces muy fácil, muy fácil. Entonces voy a hacer lo siguiente. Para trabajar con eso, simplemente voy a ejecutar los siguientes comandos. Bueno, ahora para crear un gráfico de pastel de una variable cualitativa, vamos a hacer lo siguiente. Primeramente lo que voy a hacer es asignar valores, ¿no? Entonces le voy a poner, por ejemplo, frecuencia es igual, le voy a poner table, paréntesis,
Y aquí voy a escribir el objeto con el que voy a trabajar. Mi objeto es D. ¿Por qué D almacena al estado civil? Si se acuerdan, por ahí estaba la D. Aquí está, ¿no? Por aquí. D almacena el estado civil, ¿no? Entonces voy a trabajar con ese objeto que es D. Y si no quieren poner D, no hay problema. Pueden poner base y la variable estado civil funciona de la misma manera. Pero en este caso yo voy a trabajar directamente con el objeto que es D. Luego de eso lo que voy a hacer es calcular los porcentajes. Entonces voy a poner un nombre a los porcentajes con la variable por ejemplo. Le voy a poner el comando pro.table. Voy a abrir paréntesis y aquí voy a escribir la variable que yo creé arriba, que es frecuencia. Frecuencia. Que contiene a la tabla de frecuencias. ¿Sí? Y luego lo que hago es multiplicar por 100. ¿Qué hace con eso? Lo que hace es que la tabla de frecuencias la va a poner es decir, que los valores de la tabla de frecuencia los va a mostrar en porcentajes. ¿Me va a entender? Para trabajar, en este caso, con el diagrama de pastel o el gráfico de pastel. Ahora, le doy Enter y para generar el gráfico de pastel es muy fácil. Entonces yo voy a ejecutar este comando de aquí. Y lo que voy a hacer es simplemente ejecutar el comando py que me va a permitir generar este gráfico de pastel. Abro paréntesis y aquí voy a poner la variable que contiene a los porcentajes, que es por. En labels, pass names, le voy a poner otra vez la variable por. ¿Sí? Luego, en round, obviamente sabemos que round me sirve para redondear los porcentajes, le voy a poner en por. Y al final ustedes ven que hay un tipo texto o mensaje que está entre comillas, que es el porcentaje, es decir, que el valor que va a salir se va a unir con el porcentaje para mostrarme como porcentajes del gráfico. Entonces ahora sí le voy a dar simplemente, antes de esto, perdón, me estaba olvidando de generar la ventana def.new, porque si no, no voy a mostrar nada. Entonces ahora sí ejecuto lo que es el comando py, ejecuto y automáticamente me genera el gráfico. Me genera el gráfico de pastel y me dice, mira, de casados 34%, diversidad 20%, soltero 46%. Entonces no olvidarse, ¿no? Es el comando py, abrimos paréntesis, escribimos la variable que contiene los porcentajes de las tablas, escribimos las etiquetas es porcentaje, y luego en el round me va a servir para redondear el valor y añadirle, en este caso el texto que como texto está el porcentaje, para que aparezca el signo de porcentaje en cada uno de los números. Listo. Listo, ahora para, en este caso, generar las medidas de tendencia central, como la media, mediana y moda, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, primero, lo que voy a hacer es asignar una variable que almacene la media. Voy a poner media, es igual. Ejecuto el comando min, que me va a permitir calcular la media. Entre paréntesis, ¿qué columna voy a utilizar? En este caso voy a utilizar la columna altura. Entonces pongo base y signo $, altura. Con esa es la que voy a trabajar porque voy a trabajar con datos cuantitativos y la altura es una columna de datos cuantitativos, ¿no? Entonces le doy Enter y automáticamente ya me genera, ¿sí? Si yo quiero imprimir la media, en este caso, es muy fácil, ejecuto el comando cat. Le voy a poner un mensaje que diga media, dos puntos, le voy a poner una coma, voy a vaciar la variable media que acabo de crear, voy a poner una coma y voy a darle un salto de línea para que no se vea acumulado, ¿no? Y automáticamente me muestra la media de esa columna. ¿Sí? Ahora si yo quiero calcular la mediana, voy a poner variable mediana. Para la mediana se ejecuta el comando median, ¿ya? Y entre los paréntesis voy a decirle qué columna quiero que me dé calculando. Entonces base, altura. Y listo, con eso ya me calcula la mediana. Si yo quiero imprimirlo, ya sabe, cat, voy a poner un mensaje que diga mediana, los puntos, coma, la variable que acabo de crear que es mediana, coma, y un salto de línea para que no se vea acumular. Y listo, la mediana está ahí. Ahora, si yo quiero mostrar en este caso la moda, es muy fácil, entonces le voy a poner moda, de variable le voy a poner
En este caso, el comando para realizar eso de ahí, o la fórmula, es la siguiente. Es la que tenemos aquí. La voy a pegar. Y lo único que voy a hacer es reemplazar en el objeto que voy a trabajar, que es base altura. Voy a reemplazar aquí y aquí también, ¿no? Que es la columna de la base de datos. Entonces sería base y el de dólar altura. Lo que está haciendo esta fórmula es decirme cuál es en este caso lo que va a mostrar es cuál es el valor que más se repite. Eso es lo que va a hacer esta fórmula. Entonces yo le voy a dar enter y luego voy a mostrarle, ¿no? Ya saben, comando cat, voy a ponerle entre paréntesis, voy a ponerle mensaje moda, los puntos, le voy a escribir la variable que voy a mostrar, coma y un espaciado, ¿no? Para que no se vea junto, le doy enter y ya está. Y ya tengo la moda, muy fácil. Entonces ya puedo mostrar los tres valores, lo que es la media, la mediana y la moda. Entonces yo puedo hacer eso con cualquier columna de esas de las que están ahí, pero que sean datos cuantitativos. Listo, entonces ahora vamos a calcular las medidas de dispersión. Ahora, como primer punto, tenemos para calcular la desviación estándar. Para calcular esta desviación estándar es muy fácil. Entonces, lo primero que vamos a hacer es asignar una variable. Entonces, le voy a poner, perdón, como variable desviación. ¿Ya? Le voy a poner un igual y el comando que me permite hacer eso es el sd. Abro paréntesis, el sd es el que me permite ejecutar esto. Y entre el paréntesis voy a poner qué columna voy a trabajar. En este caso voy a trabajar, en este caso la edad, ¿ya? No hay ningún problema, ponemos base, signo de dólar, edad. Y con eso ya me va a calcular. Entonces ya saben, para mostrar, es muy fácil. Cat, paréntesis, comillas, ponemos desviación estándar, dos puntos, pongo coma, la variable que voy a mostrar que es desviación, pongo coma y un espaciado para que no se vea acumulado, ¿no? Y listo, ya tengo la desviación estándar de esa columna. Ahora, si yo quiero sacar el rango, entonces voy a ponerle una variable que se llama rango, voy a ponerle el comando que es max. Entonces lo que hace el rango es calcularme en este caso el valor máximo y el valor mínimo, ¿no? O sea, hacer un cálculo entre el valor máximo y el valor mínimo. Max me permite calcular el valor máximo y min el valor mínimo. Restamos los dos y ya tenemos. Entonces voy a escribir max, pongo el paréntesis, entonces ¿cuál vas a trabajar? En este caso voy a trabajar con la misma edad. Entonces voy a poner base, signo dólar edad, y voy a restarle el mínimo. Pongo el comando min y voy a trabajar con la misma, que es base. Y con eso ya obtendría el rango, ¿no? Entonces para imprimir simplemente cat, paréntesis, ponemos en este caso rango, los puntos, pongo el nombre de la variable que voy a mostrar y un espaciado para que no se vea acumulando, ¿no? Y listo, ya tendría el rango. El rango es 39. Ahora, si yo quiero calcular la varianza, fácil, entonces voy a asignar un valor, varianza. Voy a poner un igual y voy a ejecutar el comando var, que es el que me permite hacer eso, ¿no? Para ejecutar la varianza, para calcular la varianza. Dentro de paréntesis ya sabemos, voy a utilizar la misma que es edad. Y listo, ya está calculado. Y ahora para imprimir con cat, simplemente escribimos cat, un mensaje que diga varianza. ¿Ya? Los puntos, le ponemos la variable que vamos a mostrar, que es varianza, coma, y ponemos un espaciado para que no se vea acumulado, ¿no? Y listo, ya tenemos la varianza. Así de simple se calcula lo que es la desviación estándar, el rango y la varianza de cualquier columna que sea cuantitativa. Listo, ahora vamos a calcular lo que son las medidas de posición. Pues vamos a calcular los cuartiles, ¿no? Entonces, para calcular los cuartiles es muy fácil. Como primer punto vamos a calcular el cuartil 1. Entonces, muy sencillo. Entonces, lo que vamos a hacer primeramente es asignar un valor. Le voy a poner cuartil 1. Cuartil 1. O le puedo poner Q1, que es lo mismo. Abrimos
ponemos un igual y vamos a ejecutar el comando quantil, que me va a permitir calcular el primer cuartil, ¿no? Abro paréntesis y aquí voy a indicarle con cuál voy a trabajar. Voy a trabajar igualmente con edad, ¿sí? Y luego de eso, luego de escribir con cuál columna voy a trabajar, que sea una cuantitativa obviamente, le voy a poner coma 0.25, que es lo que me va a permitir calcular este valor, ¿no? Le doy en Enter y luego voy a imprimir ese cuartil. Entonces le pongo, ya saben, CAD, este paréntesis, entre comillas le voy a poner el cuartil 1, le voy a poner 2 puntos, le voy a poner aquí una coma, la variable que cree, que es cuartil 1, le voy a poner una coma y un espaciado para que no se vea temprano, ¿no? Doy Enter y listo, ya tengo cuartil 1. Ahora, para cuartil 2 hacemos casi lo mismo. Entonces ponemos cuartil 2, ponemos el igual, ejecutamos el comando median, ¿sí? Median, abrimos paréntesis y en ese paréntesis ya saben con cuál vamos a trabajar, con la columna edad. Voy a poner una coma, perdón, no le pongo una coma porque el cuartil 2 se calcula directamente, ¿sí? Entonces le voy a dar Enter y listo, ya tengo cuartil 2. Y para imprimir, ya saben, voy a copiar esto para no perder tiempo. Para cuartil 2 ya saben que le voy a poner como el cuartil 2, mi variable es cuartil 2 y listo, ya está para mostrar. Cuartil 2 es 30. Y para cuartil 3, voy a escribir cuartil 3, es igual. Voy a ejecutar el comando quantil otra vez, con la diferencia que ahora vamos a poner que el valor sea 0.75, ¿no? Para que calcule el cuartil 3. Y ahora voy a imprimir ese cuartil. Voy a copiar esto para hacer más rápido, ¿sí? Cuartil 3. Y listo, ya tengo el cuartil 3. Un segundo. ¿Qué puedo encontrar la función at? Un segundo. Es cat. Aquí me equivoqué. Aquí me faltó la C y listo, ya tengo el cuartil 3, ¿no? Entonces así de fácil se puede calcular los tres cuartiles. Cuartil 1, 2 y 3 de cualquiera de las variables. Ahora, listo, ahora para ejecutar en este caso o crear un gráfico de cajas de los cuartiles que acabamos de crear, es muy sencillo. Entonces lo primero que vamos a hacer es generar una nueva ventana que va a contener nuestro gráfico de new. ¿Sí? Listo, ya generamos la ventana y vamos a ejecutar este comando de aquí, que es el boxplot. El boxplot lo que me va a permitir es crear, en este caso, lo que yo quiero crear, ¿no? Voy a copiar todo esto para también escribir los cuartiles, ¿no? Entonces voy a copiar todo esto, voy a pegar y listo. Voy a escribir boxplot, paréntesis, aquí voy a poner la columna con la que voy a trabajar, que sería base edad. El main es el nombre del gráfico, le voy a poner gráfico de cajas de la edad. ¿Ya? En el YLab es en el eje de las Y's que vas a poner, en este caso lo voy a dejar como valores, no hay ningún problema. Y aquí voy a indicar qué cuartiles voy a mostrar. Yo sé que en el cuartil 1 le puse como cuartil 1 la variable. Aquí le puse como cuartil 2. Y aquí el cuartil 3. ¿Listo? Aquí el offline me permite mostrar cada uno de los cuartiles y le voy a poner un color, ¿no? En este caso yo le voy a poner al cuartil 1 le voy a poner color negro, al cuartil 2 le voy a poner color rojo y al cuartil 3 le voy a poner color morado, ¿ya? Y listo, con eso automáticamente me va a generar el gráfico de cajas con los cuartiles. Y aquí lo tenemos, ¿no? Entonces, si nosotros recordamos, nosotros teníamos los valores de los cuartiles acá abajo. Voy a mostrar esto a un lado. Entonces, el valor de cuartil 1 era 26, aquí está representado, de color negro. El cuartil 2 era 30, que está representado por la línea roja. Y el cuartil 3 era 41, que está representado por la línea morada. Entonces, así como se genera un gráfico de cajas de cualquiera de las variables de valor cuantitativo, ¿no? ¿Listo?
Listo, entonces ahora lo que nos falta es simplemente generar el histograma con cortosis y asimetría, ¿no? Para calcular lo que es la kurtosis necesitamos una fórmula y para asimetría es otra. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a trabajar con la misma columna de edad para ser más rápido, ¿no? Entonces para calcular la fórmula de asimetría vamos a asignarle una variable, asimetría, le ponemos el igual y ejecutamos el comando skewness, así. Abrimos paréntesis y aquí vamos a poner la columna con la que vamos a trabajar. En este caso vamos a trabajar con la edad, ¿no? Listo, entonces le damos enter y ya está calculado. Entonces para, en este caso, mostrar la simetría, ya sabemos, ponemos cat. Y en este caso vamos a imprimir directamente el valor. Le voy a poner asimetría. Y ya tengo el valor de la simetría. Ahora, si yo quiero calcular la kurtosis, es muy fácil. Ponemos una variable, le voy a poner kurtosis, igual, paréntesis. Igual, perdón, le ponemos el comando kurtosis. Abrimos el paréntesis y ahora sí ponemos la columna con la que vamos a trabajar. Base de edad. Listo, ya tengo kurtosis. Ahora para ejecutarla, simplemente mostrar en pantalla, cat, paréntesis, ponemos la variable kurtosis. Y ya tengo calculado la kurtosis. Ahora, si yo quiero... Listo, y por último vamos a generar el gráfico del histograma, que en este caso para que se ejecute el histograma en el DevNew y los resultados de la simetría y la kurtosis en la consola, ¿no? Entonces para eso simplemente ejecutamos una nueva ventana, vamos a generar el histograma, esta línea de comandos del GIS ya saben para qué sirve. Y aquí vamos a poner la columna que vamos a usar, que es base de edad. En el main el nombre del histograma le voy a poner histograma de edades. En el XLab ya sabe en el eje X que vamos a poner, le vamos a dejar como valores. En el eje Y lo que es frecuencia, color le vamos a poner un color rojo y unos bordes color blanco, ¿ya? Y con eso ya tendríamos el histograma, ¿no? Le damos enter y ya tendríamos el histograma, ¿sí? Ahora, si yo necesito en este caso mostrar también la kurtosis y la simetría en consola, es muy fácil, como nosotros ya habíamos calculado, simplemente ponemos cat, abrimos paréntesis, entre comillas ponemos asimetría, dos puntos, ponemos la coma, comillas, perdón, la variable asimetría, coma y un espaciador para que no se vea claro, ¿no? Listo, ahí tenemos la simetría y si queremos la kurtosis ya sabemos que ya creamos hace poco la simetría, la kurtosis, entonces ponemos kurtosis, dos puntos, ponemos la variable kurtosis que creamos, coma y un espacio. Y listo, eso es todo. Y así mostramos la simetría y la kurtosis en consola. Eso es todo, muchas gracias. Recuerden que la línea de comandos que ustedes van a necesitar las voy a dejar aquí, ¿no? En un blog de notas para que ustedes sepan qué es lo que tienen que realizar en cada uno de los ejercicios. Muchas gracias.